Capítulo 8 y el capítulo 9 de Eclesiastés. Estamos viendo esta serie como Salomón, que creemos es el autor de Eclesiastés, está dándonos como sus conclusiones sobre esta investigación, por decirlo de alguna manera, en la cual él se embarcó para tratar de encontrarle el sentido y el propósito a la vida bajo el sol, como una palabra que él repite mucho, bajo el sol, que básicamente es hablar sobre la vida aquí en la tierra. Entonces ha estado dándonos esta serie de conclusiones a las cuales él ha llegado, de tratar de encontrarle un poco el sentido a la vida. El asunto con Salomón es que muchas veces da la impresión que él quiere encontrarle un propósito a la vida, poniendo a Dios a un lado. Acuérdate que Salomón, cuando escribe Eclesiastés, ya es un hombre viejo, ya anciano, y sabemos que la vida de Salomón hacia el final de su vida no fue buena, no fue un hombre que realmente caminó en base a lo que él sabía y a todo el conocimiento que Dios le había dado desde niño. Entonces, es un hombre que está quizás como un poco frustrado y hablando tratando de descubrir cuál es el propósito para la vida bajo el sol. Entonces, vamos a continuarle ahí en el capítulo 8, verso 1, y dice: ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Entonces aquí básicamente Salomón habla de los beneficios de la sabiduría, algo de lo cual él escribió mucho y sabe bastante, y hace como dos preguntas retóricas que obviamente sus respuestas son positivas en el sentido de ¿quién es como el sabio? Y lo que él está diciendo es que realmente no hay nadie como el sabio. Y después habla de quién otro sabe la explicación de un asunto. Obviamente se está refiriendo a este sabio del cual él está hablando. Y básicamente lo que Salomón nos está diciendo es que una persona sabia va a saber cómo vivir su vida. Realmente de eso se trata la sabiduría, no solamente como ser inteligente y acumular información, sino un sabio es alguien que sabe cómo conducirse en la vida y tiene una ventaja, una persona que es sabia. Eso es lo que él está diciendo aquí en el verso 1. Ahora fíjate del verso 2 al 4, dice: yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Entonces aquí Salomón nos habla sobre una conducta apropiada o sabia, porque está hablando del sabio y de la sabiduría. ¿Cuál es la conducta como sabia delante de un rey, en este caso, en nuestro contexto, de una autoridad? Y básicamente aquí hay dos cosas que Salomón nos dice que no debemos de tener o no debemos de hacer, que básicamente la primera es no tener una actitud desafiante ante el rey o ante la autoridad. Esto de apresurarte a irte de su presencia es como actuar sin respeto, como introspectivamente ante una autoridad y básicamente como que dejar hablándolo solo. Dice que no es de sabio tener esa actitud desafiante ante la autoridad. Y la segunda es que no nos debemos de unir a personas o a grupos o a causas que conspiren en contra del rey, o sea, que conspiren en contra de la autoridad. Hacer esas dos cosas, mostrar falta de respeto y confabular en contra de la autoridad, dice que no es un asunto de sabios. Ahora, ¿por qué dice que no tenemos que hacer eso? Porque el rey puede hacer como le plazca. Entonces, él tiene el poder en sus manos, entonces no nos conviene meternos en problema con la autoridad porque él tiene la autoridad en sus manos. Ahora, creo que es importante cuando siempre hablamos y cuando la Biblia nos habla sobre cuál es nuestra actitud respecto a la autoridad, algo que hemos enseñado muchísimo en la iglesia y cuando estábamos en la serie de Pedro, de Primera Pedro, en el capítulo 2 hablamos específicamente de algo muy importante, de que ahí Pedro decía que teníamos que someternos a toda autoridad. De hecho voy a leerte el texto, es Primera Pedro 2, 3 al 14. Pedro dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad
o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahí está el equivalente a lo que Salomón nos está diciendo acá, y a lo largo de la Biblia es muy claro que la Biblia en general Dios nos dice que nuestra primera respuesta ante la autoridad es de sumisión y de respeto. Ahora, esas cosas tienen excepciones y la Biblia también habla respecto a eso, y es bueno entender que nuestra actitud debe ser siempre respetuosa y siempre sumisa, y nuestra obediencia no es una obediencia ilimitada a la autoridad, nuestra obediencia está limitada por las Escrituras, y obedecemos a la autoridad hasta que se cruza y se pone en conflicto con lo que la palabra de Dios nos dice explícitamente. Cuando una autoridad nos pide hacer algo que abiertamente y explícitamente va en contra de lo que la Biblia dice, nuestra respuesta es obedecer a Dios y no a la autoridad. En todo lo demás, en todo lo que la Biblia no diga nada explícitamente, nuestra actitud y nuestra respuesta debe ser la de obediencia. Y creo que es lo que la Biblia enseña y lo que Salomón está hablando aquí. Versos 5 al 7 de Eclesiastés 8 dice: el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucho sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Entonces, aquí Salomón sigue hablando de los beneficios de la sabiduría y del sabio, y dice que básicamente que cuando tenemos esta actitud como de sumisión y de obediencia ante la autoridad, eso va a llevar a que nos evitemos una serie de problemas y sufrir daño. Entonces, cuando una persona es sabia, básicamente lo que Salomón está diciendo es, una persona tiene que pedirle y usar el discernimiento que Dios le ha dado para ver cuál es la opción correcta, y no solamente cuál es la opción correcta, sino cuándo es el tiempo correcto. No solamente es qué, sino cuándo. Eso es lo que Salomón está diciendo. Entonces, creo que esa debe ser siempre como que nuestra actitud respecto a cualquier autoridad, ¿no? De respeto, de honra, de saber qué es lo que tenemos que hacer, de buscar la dirección de Dios, de a veces cuándo hacer algo y cuándo no hacerlo. No todo el tiempo, los tiempos son iguales. A veces hay que guardar silencio, a veces hay que actuar. Entonces, para eso necesitamos sabiduría, que es básicamente lo que Salomón está hablando acá, para poder actuar con prudencia ante la autoridad, y así nos vamos a evitar una serie de problemas y de sufrimiento. Ahora, algo muy importante que creo es bueno como que recordarlo, está en el verso 7, dice: si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Entonces, esto es muy importante. Por mucho poder que tenga la autoridad y por mucha influencia o que tenga alguien que está sobre nosotros, sigue siendo el futuro desconocido para esa persona también. O sea, dice quién le anunciará lo que ha de suceder. Por muy autoridad que sea, nadie conoce exactamente el futuro. Entonces, ni los gobernantes, ni todas las personas en eminencia saben exactamente qué es lo que viene en el futuro. Entonces, aún eso está oculto para ellos. Estaba viendo unos videos hace como un par de semanas de este hombre no sé si es director, es el nombre o el cargo del Foro Económico, y decía: nosotros estamos construyendo el futuro del mundo. Entonces, cuando yo oía sus palabras, decía: qué hombre más soberbio que decir nosotros estamos construyendo el futuro de la humanidad, porque él no tiene la menor idea lo que Salomón dice acá, o sea, que nadie sabe realmente lo que sucederá. La Biblia nos dice lo que va a suceder. Entonces, tenemos que abrir este libro y buscar la dirección de Dios para conocer, aunque no todos los detalles, Dios no nos ha revelado todos los detalles, pero nos dice cuál es el destino y qué cosas vienen por delante. Entonces, que Dios nos dé un corazón sabio, un corazón respetuoso para honrar a la autoridad dentro de los marcos que la Biblia nos marca que debemos de tener. Verso 8 al 9 de Eclesiastés 8 dice: no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí Salomón es que hay una serie de limitaciones sobre el hombre
El hombre no tiene la capacidad para controlar su espíritu y ahí cuando habla de espíritu está hablando del aliento de vida. O sea, nosotros no controlamos nuestra vida. ¿Cuándo va a ser nuestro último día de vida? El hombre no tiene el control sobre esas cosas. El hombre tampoco tiene el control sobre o tiene la capacidad para retrasar el día de su muerte, es lo que está diciendo Salomón. Entonces, a pesar de toda la sabiduría y todo el conocimiento que pueda tener el hombre, hay una serie de cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera del alcance del hombre. Nosotros no controlamos la vida. La vida es algo, un regalo que Dios nos ha dado. Pero por más que le intentemos manejar y como controlar ciertas cosas, no podemos controlar nuestra alma. ¿Qué va a pasar el día en que nos vamos? No podemos retrasar el día de nuestra muerte, dice Salomón. Entonces, también dice que el que es malo, ni siquiera su impiedad lo va a salvar de un día de morir. O sea, por más que haga mal y al hacerlo malo quiera como que salvar su vida, tarde que temprano, su maldad no le va a servir en absolutamente de nada. Todos tendrán ese momento en el que tendrán que enfrentar el día de su partida. Entonces, tenemos que pensar eso. O sea, Salomón está haciendo estas conclusiones de todas las observaciones que él ha hecho a lo largo de su vida. Ahora, fíjate del verso 10 al 14, aquí hay como una especie de transición en como el tema que él está hablando. Dice el verso 10, dice, también he visto a los impíos ser sepultados. Dice, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así se habían actuado. También esto es vanidad, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que esto también es vanidad. Entonces, aquí Salomón está hablando de esta como que misterio de su incapacidad de poder como que entender y comprender a veces por qué Dios no actúa de cierta manera con todos. En cierta manera dice, mira, al que le teme a Dios le va a ir bien, dice el verso 12. O sea, si tú temes al Señor, probablemente te va a ir bien. Y el verso 13 dice, y al que no teme al Señor le va a ir mal. Pero también Salomón repite algo que él ha venido diciendo a lo largo del libro, que hay excepciones a eso. Hay excepciones. O sea, hay excepciones. No siempre vemos que el injusto, el hombre malo, le va a ir necesariamente mal en esta vida. Puede que le vaya bien. Ya Salomón habló de eso. Habló de gente que es justa, que le va mal en esta vida. Entonces hay excepciones, hay cosas que no entendemos, los misterios de la providencia de Dios y cómo a veces Dios permite ciertas cosas. El verso 11 habla de la sentencia contra una obra mala que no es inmediata. O sea, alguien hace algo incorrecto y no ves como una consecuencia enseguida por su acto de maldad. Dices, lo hizo y se salió con la suya y pasan años y como que no ves una consecuencia. Y dices, bueno, ¿por qué Dios no hace nada? ¿No? De eso habla el verso 11. El verso 12 dice que el pecador que hace el mal 100 veces y alarga su vida. O sea, no acorta su vida, sino que hace lo malo y es longevo y vive muchos años. Entonces, el verso 14 dice, hay justos que les sucede conforme a las obras de los impíos. O sea, hay gente bondadosa, gente justa, gente que quiere caminar con Dios y le pasan las cosas que le pasan a los impíos. Entonces, Salomón está como que mostrando este conflicto que probablemente tiene en tratar de comprender cómo funciona el juicio de Dios respecto a estas cosas, ¿no? Estos misterios que no logra entender. ¿Por qué a alguien que es justo le puede pasar lo que le sucede a un injusto? ¿Y por qué a un injusto puede recibir los beneficios de la vida de un hombre justo? Entonces yo creo que todos nos hemos hecho muchas veces preguntas así. O sea, ¿por qué si yo estoy siguiendo al Señor, por qué no me va tan bien como el vecino que mira todo lo que hace, mira todo lo que tiene? No sé, cosas así. Es como el Salmo 73.
¿no? Que el salmista tuvo envidia de los que le iba bien. Entonces, esas cosas son cosas que batallamos en el día a día, en la calle, en nuestra vida, en nuestra experiencia humana. Pero la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? Y no hay una respuesta como contundente y categórica, pero hemos hablado de esto y es básicamente vivimos en un mundo caído. Esta vida no es justa. Hay excepciones que son dolorosas a veces, pero Salomón aún así dice, mira, en general creo que el que teme a Dios le va a ir mejor que el que no teme a Dios en esta vida. Entonces hay otras cosas que no entendemos, que Dios no juzga inmediatamente, no hay como una consecuencia en la maldad, a lo mejor en esta vida, pero algo que nunca debemos de perder de vista es que Dios sí va a juzgar todas las cosas. A lo mejor no en esta vida, pero cuando estemos parados frente a Dios. Entonces, por eso necesitamos un abogado que nos defienda. Y por eso vino Jesús. Porque efectivamente Dios va a juzgar todas las obras. Y nuestras obras, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, nuestras obras fueron juzgadas en la persona de Cristo. Nuestros pecados ya no van a ser juzgados en nuestra vida porque ya fueron juzgados en la persona de Jesús. Ya fueron castigados nuestros pecados en su vida. Pero el que no ha puesto su fe y su confianza en Jesús tiene un problema con Dios, tiene un problema legal con Dios. Porque a lo mejor en esta vida alguien se zafó y logró brincarla y a lo mejor nunca cosechó lo que sembró, pero un día cada persona va a pararse delante de Dios y va a rendir cuenta de su vida. El asunto con un cristiano no es que es mejor, sino que es una persona que ha sido perdonada y justificada por la obra de Cristo. Por eso necesitas a Jesús. Entonces, pero a este lado de la vida nos va a tocar ver cosas injustas en personas que tú dices, pues si es una buena persona, ¿por qué le está pasando esto? Y a este otro que hace y deshace, le va tan bien. La vida es a veces así. Y Salomón lo pone, dice, no entiendo estas cosas que Dios a veces permite. Ahora, el verso 15 dice, por tanto yo alabé el placer porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Y esto le acompañará en sus afanes de los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Hay dos actitudes que pueden, como que siento, tomarse frente a las injusticias de la vida. Una es con confianza en Dios, y cuando tengo confianza en Dios, voy a poder disfrutar de las cosas que Él me da, ¿no? A pesar de las injusticias de la vida. La otra actitud o la otra respuesta que puedo tener y adoptar frente a las injusticias de la vida es básicamente pensar que todo se trata de ahora, estoy enojado en contra de Dios, entonces voy a hacer todo lo que puedo aquí, como que no hay un mañana, ¿no? Como que no existe el mañana, esta es la única vida que tengo, entonces voy a aprovechar de agarrar lo que pueda y hacer lo que yo quiero. Pero realmente la actitud que debemos de tener es la actitud de confianza hacia Dios. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de las injusticias, mi esperanza y nuestra esperanza está puesta en Dios. Entonces, si Él me da algo para disfrutarlo, lo quiero disfrutar y lo vamos a disfrutar. Entonces, cuando habla de el placer y de básicamente divertirse, ahí está. O sea, ¿cuál postura vas a tener? Puedes tratar de buscar la diversión como gratitud a Dios y a través de la diversión honrar y glorificar a Dios, o puedes tomar la diversión como básicamente vivir una vida rebelde en contra de Dios y decir, pues esta es mi única vida, no le voy a rendir cuenta nunca a nadie. Entonces ahí donde cada uno debe de tomar su decisión. Continuando, el verso 16 al 17 dice, cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, dice, y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Entonces, en los primeros versículos y sobre todo al inicio cuando dice, ¿quién hay como el sabio? O sea, no hay nadie como el sabio. A pesar de todo lo que sabe, aquí en el último verso del capítulo 8 dice, hay muchas cosas que el sabio no sabe, ¿no? Que el sabio no conoce. Entonces, aunque la sabiduría es buena, la sabiduría no es ilimitada.
a pesar de que podamos saber de muchas cosas, hay muchísimas cosas que no sabemos también respecto a Dios. Mira cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente, la NTV, este mismo verso 16. Dice, mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que lleva la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. Entonces Salomón dice, mira, hay muchas cosas que no entiendo, a pesar de que he dedicado mi vida a estudiar, he dedicado mi vida a conocer más, hay muchas cosas que no comprendo, que Dios está haciendo en esta vida y no logro descifrar, no logro entender cuál es el propósito de muchas cosas que suceden. Muchas cosas en esta vida son misteriosas, dice Salomón, no logro descifrarlas. Y el que diga que lo entendió todo, dice, no sabe lo que está diciendo. No hay nadie que lo sepa todo. Entonces, a pesar de que Salomón dedicó muchos años de su vida a tratar de entender el propósito de la vida, aquí él está diciendo de que realmente no se puede saber todo, no se puede conocer todo, que no podemos conocer todos los caminos de Dios. Ahora, esto no quiere decir de que Dios no se pueda conocer. De hecho, nuestra única esperanza de haber podido conocer a Dios es que Él mismo decidió revelarse a nosotros. O sea, ves que siempre en la Biblia es Dios es el que toma la iniciativa para darse a conocer a nosotros. Entonces, nuestra única esperanza era que este Dios que nos creó se hubiese revelado a nosotros. Y fue lo que hizo. Dios no guardó silencio y se reveló a su creación. Y la perfecta revelación de Dios es su Hijo Jesucristo. Como dice Colosenses que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces Dios le ha placido y quiere revelarse a su creación. Eso no quiere decir que hayamos descifrado completamente todo lo que es Dios y todo lo que Él representa, pero podemos saber lo suficiente para tener una relación con Él y podemos saber lo suficiente para obtener la salvación que Él vino a darnos. Entonces, podemos conocer a Dios no por un ejercicio intelectual, matemático, podemos conocer a Dios porque Él nos tiene que dar revelación. Dios tiene que darnos revelación para poder conocerlo y comprender su verdad. El conocer a Dios no es un ejercicio únicamente intelectual, es algo de fe. Ahora, la fe no está peleada con el ejercicio de nuestra razón, pero evidentemente para poder comprender y conocer a Dios necesitamos que Él se revele a nuestra vida, que tengamos un encuentro con Él, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Como dice Pablo, que caigan los velos que cubran nuestros ojos de la verdad. Porque podemos leer y tratar de entender y a lo mejor vamos a comprender ciertas cosas, pero el poder conocer a Dios y comprender su verdad, necesitamos que Él nos las revele a nuestro espíritu. Pero Él quiere que le conozcamos. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. De verdad quiere que le conozcamos. Entonces le damos gracias a Dios por que Él ha decidido revelarse. No sabemos todo, pero lo suficiente y todo lo que necesitamos para la vida lo conocemos y lo sabemos y lo tenemos. Ahora fíjate el capítulo 9 de Eclesiastés, verso 1 al 3. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así el que teme jurar. Este mal no hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. En esta sección vemos que Salomón nos dice ciertas cosas sobre la vida y sobre la muerte. Y lo primero que nos dice aquí es que la muerte es inevitable. La muerte es inevitable. Después de toda su investigación de Salomón y todo lo que él ha estado investigando y observando en su vida, él básicamente llega a esta conclusión aquí, que básicamente es que nadie de nosotros es dueño de nuestro propio destino. O sea, nuestros hechos, como dice aquí, nuestras obras, como dice otra versión, están bajo la voluntad o sujetas bajo la voluntad de Dios. Entonces,
Y eso es un misterio, básicamente, lo que está diciendo Salomón. No lo puede describir, es como lo que él dice en el capítulo anterior. O sea, hay cosas que no entiendo, por qué Dios permite ciertas cosas. Entonces, básicamente, la muerte de lo que él habla acá es inevitable para todos. Es completamente, o sea, no se puede evitar. Entonces, la muerte no es un accidente, la muerte es una cita que todos tenemos en común. Y a lo mejor no es muy divertido hablar de estas cosas, pero es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en esta vida, como aquí él menciona, o sea, pueden haber diferentes tipos de personas. En esta vida algunos habrán o habremos nacido en un espectro de la clase social, con algún tipo de educación, diferentes entre nosotros, ¿no? Muy diferentes. Pero básicamente Salomón nos dice una verdad que está en la Biblia, y es que todos, absolutamente todos, tenemos una cita un día con nuestro funeral. O sea, eso no lo podemos evitar. Eso no va a cambiar. Y es algo de lo cual debemos de reflexionar sobre eso. Porque la Biblia no solamente nos da como el diagnóstico de nuestra condición, nos dice qué es lo que pasa, pero también nos da una solución para esto. Mira lo que dice Hebreos 9:7. Dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, o sea, no hay reencarnación, no hay reencarnación, no hay muchas vidas. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Dice, y después de esto, el juicio. Ahí está. Tenemos una sola vida, no tenemos muchas vidas. No es si te portas bien, vas a reencarnar en una mejor vida, y si te portaste mal, en un gato. Perdón, los gatos, no me gustan los gatos, entonces siempre pongo el ejemplo de gatos. Entonces, no, hay solamente una vida. Entonces, lo que yo decido, lo que tú decidas acá, es muy importante, porque eso determina a dónde o cómo te preparas para la eternidad. Porque después de esta vida, dice, después de morir, hay un juicio. O sea, nos paramos frente a Dios. Entonces, cuando él dice aquí, Salomón, que todos tenemos el mismo destino, evidentemente todos tenemos el mismo destino, en que nuestro cuerpo algún día va a morir, ¿no? Mas no todos tenemos el mismo destino eterno. Físico probablemente sí, o sea, todos vamos a morir físicamente, si es que Jesús no regresa antes. Pero nuestro destino eterno no es para todos por igual. Y ahí es donde está la diferencia. Esto es algo que Salomón está tratando de descifrar y descubrir y hablar, pero tenemos todo el consejo de Dios. Y finalmente en la persona de Jesús tenemos la respuesta de qué es lo que es la muerte, qué pasa después de la muerte y qué pasa después de esta vida. Entonces, para el cristiano, aunque la muerte física también es inevitable, nuestra eternidad está asegurada, es distinta a la persona que no tiene a Cristo en su vida. Mira lo que Jesús dijo en Juan 5:24. Dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está hablando Jesús de que el acceso a esta vida, o el traspaso de la muerte a la vida, está conectada con el creer en Jesucristo. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús dice en el capítulo 6, verso 39 al 40, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dice, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, todos compartimos el mismo destino, todos moriremos un día físicamente, pero no todos compartimos el mismo destino eterno. Hay dos lugares, un lugar de salvación y un lugar de condenación, de muerte eterna. Y la manera en que, cómo yo enfrento esos ambos destinos está determinada de cuál es mi postura respecto a Jesucristo. Es yo creo y pongo mi confianza en Él, en lo que Él hizo como mi Salvador y mi sustituto, yo tengo vida eterna. Pero si yo decido rechazar a Jesús, yo soy condenado. Entonces, hay una posibilidad de cambiar nuestro destino eterno.
no de evitar la muerte física, pero sí de evitar la muerte eterna, la condenación eterna. Verso 4 al 10, volviendo a Eclesiastés 9. Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. ¿Han oído ese? Algunos lo dicen regularmente. Bueno, lo dijo Salomón. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está olvidado. En verdad su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz. ¿Está bueno eso? Tu vida fugaz. Que Él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Entonces, en la sección anterior, Salomón decía que la muerte es inevitable, pero en esta sección Salomón dice que la vida se puede disfrutar. La vida se puede disfrutar. Y obviamente dice algo muy, muy obvio, que es mejor estar vivo que estar muerto, ¿no? Es mejor estar vivo y ser humilde que ser un muerto con mucha honra, como el león. Entonces la vida es una bendición, es un regalo de Dios, que Dios nos da, el hecho de poder vivir y respirar. Entonces, una de las cosas que Salomón está hablando es que al estar vivo y al poder respirar y al poder vivir y al poder hacer una serie de cosas, Dios nos permite que disfrutemos de una serie de cosas que Él nos ha regalado en esta vida. No debemos de tener esta actitud a veces como de amargura y de pesar como cristianos, de que mientras más tristes y más sufriendo estemos, somos más espirituales. No se trata de eso. La Biblia habla de que Dios ha creado las cosas para que también las disfrutemos. Entonces, Dios te ha dado la capacidad de disfrutar tu trabajo. Dios te da la capacidad para disfrutar lo que Él te da y lo que Él pone en tus manos. Mira lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. En 1 Timoteo 6, verso 17, fíjate lo que dice. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, a veces pensamos que Dios es esta persona que no quiere que disfrutemos de nada. Y mientras más cara de sargento mal pagado, como decía un amigo, estamos más cerca de Él. Y no es así. Entonces habla aquí, Pablo dice, mira, Dios nos da y nos bendice y te puede dar los recursos que Dios en su gracia haya decidido confiarte. Pero Él nos da las cosas materiales muy claramente para algo que no debemos de hacer, que es poner nuestra confianza en eso. Dice, no pongas tu confianza y tu esperanza en las riquezas porque ahí hay incertidumbre. Entonces, Dios te lo está dando, Dios te está dando tu trabajo, Dios te da las cosas materiales que tú tienes, pero nos las da no para que confiemos en ellas, sino para que podamos disfrutar de ellas el tiempo que dure. Entonces, no está mal disfrutar de las cosas que Dios nos da. No es pecado, no es pecaminoso eso. No es poner nuestra fe ni nuestra confianza en eso, pero sí disfrutar y poder tener un corazón agradecido con Dios por lo que sea que Él te haya dado. Ahora, creo que hay como que 3 áreas que Él nos dice que podemos disfrutar en esta sección de Eclesiastés. Por ejemplo, en el verso 7, creo que Dios nos da la capacidad de disfrutar la comida que Él nos da. Está padre comer, es divertido, es rico saborear, ves en la Biblia cuántas buenas conversaciones de hombres de Dios se dieron alrededor de una mesa. O sea, Jesús tuvo la última cena,
Con eso lo decimos todo. Entonces, Dios nos da la capacidad de poder disfrutar lo que comemos, sin caer en un exceso, sin dejar que eso nos domine ni nos controle. Como Dios no quiere que nada nos controle, ni siquiera la comida. Pero Él nos da la comida para que lo podamos disfrutar. Y Salomón dice, disfruta de eso, disfruta de la comida que Dios te da. También después habla que podemos disfrutar del vestido que Dios nos da, de la ropa que Dios nos da. También la vestimenta que tenemos es un regalo que Dios nos da y podemos también disfrutarlo. Y finalmente creo que otra área que Dios quiere que disfrutemos es la familia que Dios nos ha dado. Habla de disfruta de la mujer, de tu esposa. Ahí debe estar el deleite de un hombre en su familia, en su esposa, en sus hijos. Es algo que podemos y debemos de disfrutar y que Dios nos lo ha dado para eso. Dios tiene más propósitos que simplemente disfrutar, claro que sí. Pero Dios nos da las cosas porque Él es un buen Dios. Y Él quiere bendecir a sus hijos y nos da estas cosas como una muestra de su amor. Y creo que si nos pasamos la vida nada más trabajando, afanándonos las cosas y nunca como que hacemos una pausa y realmente como que vemos lo que Dios nos ha dado, tenemos un corazón agradecido y las disfrutamos, o sea, se nos va a pasar la vida y nunca vamos a poder realmente como que agarrar placer en las cosas que Dios nos ha dado en esta vida para experimentar placer. Obviamente dentro de los límites que Dios nos da, seguros para nuestra vida, no algo pecaminoso, pero en su justa medida, en el balance correcto, el alimento, la ropa que Dios provee, la familia que Dios nos da. La vida se puede disfrutar, dice Salomón. Ahora fíjate el verso 11 al 18. Dice, vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey y la cercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre, y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Entonces, no solamente la muerte es inevitable, no solamente la vida se puede disfrutar, sino que también aquí creo que la idea es la vida es impredecible. Es impredecible. Mira cómo el verso 11 lo pone la Nueva Traducción Viviente. Dice, observé algo más bajo el sol, o sea, esta vida en la tierra. Dice, el corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Entonces, lo que está hablando Salomón es que en esta vida hay estas cosas que yo puse así como el mensaje de esta noche. Es misteriosa esta vida. O sea, hay cosas que son situaciones difíciles, situaciones ilógicas, que como que no tienen mucha razón. Porque si fuese todo muy obvio y muy lógico, dices, no, pues siempre el veloz va a ganar. Siempre el que es más sabio le va a ir mejor, o el más fuerte va a ganar las batallas. Y Salomón dice, no, la vida no funciona tan sencillo como eso. Hay cosas misteriosas en esta vida. Entonces no todo lo obvio va a terminar sucediendo como esperamos. A veces cosas difíciles e ilógicas nos van a alcanzar a todos y no las vamos a comprender. Va a decir, esto no tiene razón de ser, no entiendo cómo me está pasando esto. Y aquí está Salomón hablando de esto, hace miles de años atrás.
cosas raras suceden. Entonces la vida es impredecible. Por eso es mejor, ¿qué es lo que tenemos hoy? El hoy. Busquemos a Dios hoy, disfrutemos de lo que Dios nos da hoy. Y mañana traerá su propio afán, como dijo Jesús. Ahora, otra cosa que también Salomón nos dice en esta sección es que la sabiduría es mejor que la fuerza, del verso 13 al 18. Y habla de esta historia de este hombre, que es un hombre pobre, pero era un hombre sabio. Y vino este rey poderoso y sitió esta ciudad, o esta pequeña aldea, que era básicamente una aldea pequeña e indefensa, y resulta que la sabiduría de este hombre libró a esta ciudad de este gran y poderoso rey. Entonces Salomón dice, mira, creo que es mejor ser sabio que ser fuerte. Ahora, lo asombroso es que también Salomón dice que aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, la sabiduría no siempre va a ser reconocida. Puedes ser sabio y es mejor que ser fuerte, pero no siempre la gente te va a reconocer que seas sabio. Eso es lo que es la enseñanza de esta historia. Entonces, no siempre la sabiduría va a ser recompensada por otros. Este hombre es pobre, pero sabio, nadie le dio la gracia, nadie apreció su consejo realmente. Entonces, a veces uno dice, bueno, yo te di un buen consejo y como que te libré de la situación y ya ni se acuerdan de ti, de que tú le diste algún día un consejo y ni gracias te dieron, ¿no? Y sigues en la misma situación. Y libraste la vida de alguien a lo mejor, pero nunca volviste a darle la gracia porque se te olvidó. Entonces, estas son cosas de esta vida misteriosa, que siempre va a ser mejor ser más sabio que tener más fuerza, pero no necesariamente tu sabiduría va a ser reconocida ni recompensada a este lado de la vida. Ahora, algo con lo cual quiero terminar, cuando habla de estos como imprevistos de la vida, como decía ahí el verso 11, que no sabemos los detalles del mañana, que la vida trae estas sorpresas que desconocemos, creo que Santiago tiene algo que decirnos respecto a esto. Y quiero que vayas conmigo al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, al capítulo 4. Santiago dice algo muy importante, que creo que debe ser nuestra actitud en esta vida. Santiago 4, verso 13 al 15, dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. No tenemos la menor idea. Dice, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces no conocemos mañana. No está diciendo Santiago que no hagamos planes, que es pecado hacer planes, esa no es la idea. Pero tenemos que saber de que no sabemos todos los detalles del futuro. Y no podemos ser soberbios en decir, sí, el próximo año yo estoy seguro que esto va a ocurrir. Dice, no, esa no debe ser nuestra actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Verso 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es nuestra actitud. Ok, la vida es incierta, la vida es impredecible. ¿Cómo enfrentamos lo impredecible de la vida? Confiando en Dios, encomendando nuestra vida a Dios. Sí, siendo ordenados y organizados, pero finalmente entendiendo que nuestra vida descansa en las manos de Dios, como sus hijos, como creyentes en Jesucristo, y que está bien planificar, pero necesitamos recordar que lo mejor es entregar nuestra vida y confiar en Él, que Él es el que controla las cosas que suceden en nuestra vida. Entonces, la vida tiene sus cosas misteriosas, ¿verdad? Pero hay algo que no es nada misterioso, y es que Dios quiere que le conozcamos. Y Dios quiere que tengamos una relación con Él. Eso no tiene nada de misterioso. Dios lo ha revelado. Jesús vino y vino para darnos vida en abundancia. Jesús vino para que no muramos en nuestros pecados, vino para darnos salvación. Eso no es un misterio. Dios lo ha revelado. ¿Qué es lo que va a hacer de tu vida? ¿Qué es lo que viene en tu futuro particular? Yo no lo sé, es un misterio, a lo mejor todavía para ti incluso. Pero algo que no es un misterio y que la Biblia claramente nos dice es que Dios nos ama, que Dios quiere tener una relación con nosotros por medio de Jesucristo, que Dios quiere que le conozcamos, que Dios quiere que le sirvamos,
que Dios quiere que nos amemos. Hay muchas cosas que sí sabemos de Dios, que no son un misterio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay muchas cosas a lo mejor que no sabemos las respuestas, pero hay muchísimas otras que sí tenemos las respuestas. Entonces, cuando suceda algo en nuestra vida que desconocemos y no entendemos, tenemos que aferrarnos y agarrarnos de las cosas que sí sabemos de Dios. Sí sabemos que Él nos ama. Sí sabemos que Él nos ha dado salvación. Sí sabemos que tenemos una vida eterna en el cielo con Él. Muchas cosas sabemos. Entonces, confiemos en eso y agarrámonos de eso.